Hola, soy Ángela, a mis 31 años. He estado en el mundo laboral durante 5 años y recientemente acepté una propuesta de matrimonio de mi novio, con quien llevo 3 años. Actualmente estamos inmersos en la planificación de la boda y preparándonos para nuestra luna de miel. Nuestra historia comenzó en el trabajo, donde él era un colega senior que siempre me ofrecía apoyo durante proyectos difíciles. Mi vida ha cambiado significativamente desde mis tranquilos días universitarios, que terminaron con mi primera relación debido a mi naturaleza introvertida. Mi prometido, 4 años mayor que yo, irradia fiabilidad y sinceridad. Nuestro romance floreció durante una cita memorable en un acuario, donde compramos una figura de delfín que atesoro hasta el día de hoy. Él dejó claras sus intenciones para nuestro futuro, llenándome de alegría. Cuando se comprometió en el mismo acuario, estaba en las nubes. Apenas podía dormir de la emoción. Sin embargo, esa felicidad se vio algo opacada durante nuestra primera visita a la casa de sus padres después del compromiso. Mientras que mi suegro fue acogedor, la reacción de mi suegra fue todo lo contrario. Me criticó abiertamente, lo que sembró dudas y ansiedad sobre nuestro futuro juntos. A pesar de mis preocupaciones, intenté recordarme a mí misma que sentirse nerviosa antes de una boda era normal. Seguí adelante con los preparativos, manteniendo una fachada de confianza. Durante una conversación sobre nuestra vida después de la boda, supe que tanto mi esposo como su madre esperaban que dejara mi trabajo. Si bien alguna vez consideré la idea de no trabajar después del matrimonio, en ese momento se sentía mal. Mi trabajo ha sido mi refugio, y con todas las incertidumbres que rodeaban nuestro próximo matrimonio, no estaba lista para renunciar a él. A pesar de las persistentes sugerencias de mi suegra de que debía renunciar, decidí seguir trabajando en la misma empresa que mi esposo. A medida que avanzábamos con nuestros planes de boda, encontramos desacuerdos, especialmente sobre cuándo registrar nuestro matrimonio. Al principio, mi esposo quería hacerlo antes, y finalmente, cedí a su cronograma. La registración se sintió rutinaria, pero la realización de que estábamos oficialmente casados me llenó de alegría. Originalmente habíamos imaginado una boda pequeña e íntima, pero después de que mi esposo compartió nuestros planes con su madre, todo cambió. Al día siguiente, ella nos llamó, exclamando, ¿una boda pequeña? Gregory merece algo grandioso, y me aseguraré de que suceda. Solo mantén tu lista de invitados corta, solo tus padres y amigos cercanos. Confío en que tus amigos no sean demasiado emocionantes, podrían arruinar la atmósfera. Sus palabras fueron bruscas e impositivas. Ella tomó el control de la planificación, dictando todo, desde el lugar hasta la lista de invitados. Fue abrumador ver cómo afirmaba tanto poder. A regañadientes, acepté su insistencia en limitar mi lista de invitados solo a mi familia y amigos cercanos. Sin embargo, su interferencia no se detuvo allí. Tenía opiniones sobre cada detalle, el programa, el entretenimiento, las decoraciones e incluso el menú. Seguir sus planes extravagantes llevaría nuestro presupuesto mucho más allá de lo que habíamos discutido inicialmente. Al principio, la familia de Gregory prometió cubrir la mitad de los costos de la boda, pero luego retractaron esa oferta, dejándome responsable de los gastos adicionales por sus ideas lujosas. En un esfuerzo por manejar los costos, silenciosamente tomé algunas decisiones económicas, pero ella también criticó esas elecciones, acusándome de hacer que la boda pareciera barata porque no me adhería a su visión. Después de la boda, esperaba un poco de distancia de su presencia dominante, pero mi esposo tenía otros planes. Sin mi conocimiento o consentimiento, decidió que debíamos vivir con su madre. El nuevo departamento que habíamos planeado fue cancelado, y todas mis pertenencias fueron redirigidas a la casa de su familia. Estaba atónita. Cada decisión sobre nuestra nueva vida juntos se había tomado sin mi participación. Manejar los arreglos de la boda ya había sido una lucha, y este nuevo desarrollo me dejó sintiéndome completamente marginada en mi matrimonio. Incluso cuando expresé mis preocupaciones a Gregory sobre los costos crecientes que superaban nuestro presupuesto, él me desestimó. Mi ansiedad, que había sido una compañera constante antes de la boda, solo se intensificó después. Habíamos imaginado una luna de miel de ensueño en el extranjero, a un destino que había anhelado explorar. La idea de celebrar nuestra nueva vida juntos allí se sentía como un cuento de hadas. Sin embargo, mi emoción se vio empañada por el extraño comportamiento de Gregory y la inminente realidad de vivir con mi suegra. A pesar de la importancia del viaje, Gregory había estado extrañamente poco cooperativo durante las etapas de planificación. Se tomó la tarea de gestionar las reservas de vuelos y hoteles, lo cual inicialmente interpreté como un gesto romántico. Me sentía agradecida y aliviada de que él estuviera contribuyendo, aunque fuera de manera pequeña. Poco sabía que esto era un precursor de una revelación impactante. A medida que el caos de la boda se desvanecía, se acercaba nuestra luna de miel.
estaba decidida a aprovechar al máximo nuestro viaje, a pesar de mis sentimientos encontrados sobre los eventos recientes y nuestra futura situación de vida. Una noche, mientras preparaba nuestro equipaje para el vuelo temprano, Gregory lanzó una bomba. Ángela, voy a ir en este viaje con mi mamá, dijo con despreocupación mientras revisaba nuestro equipaje. Me quedé atónita, luchando por procesar sus palabras. ¿Qué quieres decir? Es nuestra luna de miel, no solo un viaje cualquiera. ¿Por qué vendría tu madre con nosotros? Solo reservamos 2 boletos, protesté. Sus próximas palabras me dejaron sin aliento. Nunca dije que iba contigo. Este viaje es para mi mamá como agradecimiento por todo lo que ha hecho por mí. Tú quédate aquí y prepara la casa. Limpia cada rincón. Antes de que pudiera responder, rasgó mi pasaporte, el que le había confiado, en pedazos. Atónita, me quedé paralizada mientras él lo destruía frente a mí. Justo en ese momento, mi suegra, completamente maquillada, irrumpió en la habitación sin llamar. Gregory, ¿estás listo?, exclamó. Su rostro se iluminó de emoción. Sí, estamos listos. Compartieron una risa alegre, dejándome completamente desanimada. En ese momento, me di cuenta de que estaba a punto de casarme en lo que parecía una pesadilla. Mientras yo había estado contemplando cómo lidiar con mi suegra, esta situación superaba con creces cualquier cosa que hubiera imaginado. Veo ahora qué tipo de personas son ustedes dos, logré decir, aunque mis palabras parecían tener poco impacto mientras reían y se iban juntos. Me había complacido que Gregory estuviera involucrado en la planificación de la luna de miel, solo para descubrir que había estado orquestando todo el viaje para su madre desde el principio, reservando todo a su nombre y dejándome con todos los gastos. La traición de mi esposo fue devastadora, eclipsando cualquier tristeza que sintiera. La boda íntima y la luna de miel perfecta que había imaginado con la persona que amaba ahora estaban manchadas por las acciones egoístas de mi esposo y su madre. Abrumada por la realidad de mi situación, luché por aceptar lo que se estaba desarrollando. Después del desastre con Gregory y su madre, supe que tenía que actuar con decisión. Necesitaba un divorcio. Curiosamente, había estado grabando audio durante nuestros preparativos de boda, inicialmente con la intención de capturar la alegría y la importancia de la ocasión. Sin embargo, lo que comenzó como un proyecto sentimental se convirtió en evidencia crucial del comportamiento hiriente y el acoso de mi suegra. Al principio, dudé de la utilidad de estas grabaciones, pensando que nunca querría revivir esos momentos. Irónicamente, se convirtieron en documentación invaluable para mi inminente divorcio. En los días posteriores al debacle, mientras intentaba adaptarme a nuestra casa compartida, comencé a empacar para irme. Como apenas había desempacado, fue fácil preparar mis cosas. Aunque mi enojo hacia Gregory y su madre pesaba sobre mí, me concentré en mis próximos pasos. Mientras limpiaba la casa una última vez para borrar cualquier rastro de mi breve estancia, me topé con una evidencia sorprendente en la sala, documentos que revelaban que Gregory había estado malversando dinero de su empresa, a cargo de ventas. Había estado reportando ganancias por debajo de lo real y embolsándose la diferencia. Sorprendentemente, su madre estaba cómplice, llevando un registro detallado de las ventas reales, los montos malversados e incluso una lista de artículos de lujo que Gregory había comprado para ella con los fondos robados. El diario que describía su esquema estaba descuidadamente dejado a la vista. Atónita por la magnitud de su engaño, rápidamente comprendí la gravedad de la situación. Inicialmente consideré si mi posición en la misma empresa podría permitirme suavizar las cosas en silencio, pero rápidamente deseché esa idea. ¿Por qué debería proteger a alguien que me había despreciado tan fríamente por un viaje con su madre? Armada con la evidencia de su malversación, fui directamente a la empresa. Aunque Gregory y su madre se suponía que estaban en su luna de miel, mi aparición repentina en el trabajo, en lugar de estar en una isla tropical, causó gran revuelo entre mis compañeros. Al verme, las preguntas volaron. ¿No se supone que deberías estar en tu luna de miel? Ya no sentía la necesidad de ocultar la verdad. Expliqué que Gregory había ido de viaje con su madre, dejándome atrás después de destruir mi pasaporte y cargándome con los gastos del viaje. La sorpresa y la indignación de mis compañeros eran palpables. Afortunadamente, tenía un aliado único en la empresa, mi tío, un alto ejecutivo. Siempre había mantenido nuestra relación en secreto para evitar cualquier sospecha de nepotismo. Gané mi puesto por mérito, y él había acordado mantener nuestra conexión familiar en confidencialidad. Mi tío siempre me había mostrado gran afecto, tratándome casi como a su propia hija. Compartíamos muchos recuerdos entrañables, incluidos viajes en los que lo convencía descaradamente de comprarme golosinas, para sorpresa de mis padres. Con evidencia de la mala conducta de Gregory en mano y el apoyo de mi tío, me sentí empoderada para enfrentar la situación de frente. Me acerqué a mi tío con la evidencia.
y él estaba tanto sorprendido como solidario. Revelar la profundidad de la traición que había soportado fue difícil, pero también fue un paso crucial para recuperar mi independencia e integridad después de un capítulo tan desalentador en mi vida. No nos habíamos visto desde que comenzó el caos. Cuando toqué su puerta de oficina y expliqué la situación a su secretaria, me permitieron entrar. Mi tío, que inicialmente me saludó con una sonrisa cálida, sintió que algo estaba mal, y su expresión se tornó seria rápidamente. ¿No se supone que deberías estar en tu luna de miel?, preguntó, con preocupación grabada en su rostro. La vista de mi tío, con su calidez y amabilidad familiares, me abrumó, y rompí a llorar. Entre sollozos, le conté todo: la traición de Gregory, el viaje que hizo con su madre que estaba destinado a ser nuestra luna de miel, y mi sorprendente descubrimiento sobre su malversación. La expresión de mi tío pasó de preocupación a ira, un lado de él que nunca había visto antes. Me escuchó atentamente, frunciendo el ceño mientras hablaba, y de inmediato prometió convocar una reunión de la junta para abordar el asunto. Después de que le entregué la evidencia, preguntó sobre mis planes para el día. Mencioné que iba a casa, pero él insistió: primero vamos a comer algo, te llevaré a casa después. A pesar de la profunda traición que había soportado, me sentí reconfortada por el conocimiento de que tenía personas que me apoyaban, como mi tío. 2 semanas después, cuando Gregory y su madre regresaron de su viaje, recibí una furiosa llamada de él. Estaba furioso porque no los había recogido del aeropuerto ni había limpiado la casa como él había ordenado. Gritó sobre mi ausencia, pero lo interrumpí, armada con un excelente abogado de divorcio recomendado por mi tío y mis padres. Ya estaba profundamente inmersa en los procedimientos de divorcio. Ustedes son ruidosos e insoportables. No quiero volver a saber de ustedes. ¿Por qué recogería a alguien de quien me estoy divorciando y por qué seguiría tus ridículas órdenes de limpiar?, respondí agudamente. Gregory se quedó momentáneamente atónito, sin palabras, pero pronto reanudó su ataque. ¿Crees que está bien decir esas cosas? Te hice un favor al casarme contigo. Si me divorcio de ti, nunca encontrarás a alguien más. Mi madre también está furiosa. Si regresas y preparas nuestras comidas, tal vez lo reconsidere, exigió. Sus palabras eran más duras que nunca, y se hizo dolorosamente claro para mí que nunca había visto su verdadera naturaleza. Con su esquema involucrando el pasaporte y el viaje con su madre revelado, todo sobre él se volvió dolorosamente claro. He consultado a un abogado sobre nuestro divorcio. Deberías dirigir cualquier discusión futura hacia ellos, dije con calma. ¿Un abogado? ¿De qué hablas? No me voy a divorciar, respondió, con confusión y pánico empezando a infiltrarse en su voz. Podía escuchar a su madre al fondo exigiendo el teléfono y lanzándome insultos. Haz lo que quieras. Por cierto, he informado a la empresa sobre tu malversación. Te llamarán pronto. Quizás deberías considerar contratar un abogado también, respondí, sintiendo su creciente pánico. Esto ya no era mi preocupación. Bloqueé su número mientras continuaba llamando. Mi tío, consciente de nuestro supuesto cronograma de luna de miel, ya había tomado acción. La empresa había convocado a mi esposo basándose en la evidencia que proporcioné. Verificaron todo y confirmaron las discrepancias ante sus ejecutivos. En un intento desesperado, mi esposo trató de dar un giro a la historia, acusándome de ser la verdadera malversadora y afirmando que había intentado detenerme. En ese momento, mi tío no pudo contener su ira y gritó: mi sobrina nunca haría tal cosa. Hemos confirmado que tú y tu madre son quienes cometieron la malversación. Tienes suerte de que aún no hemos involucrado a la policía. Finalmente, podemos disfrutar de este viaje sin interrupciones, dijo, compartiendo ambos una risa alegre que me dejó completamente desanimada. En ese momento, me di cuenta de que estaba a punto de casarme en lo que parecía una pesadilla absoluta, mientras había estado preocupada por cómo navegar la vida con mi suegra. Este escenario estaba muy por encima de lo que podría haber anticipado. Ahora veo qué tipo de personas son ustedes, logré expresar, aunque mis palabras parecían caer en saco roto mientras continuaban riendo y se marchaban juntos. Al principio, me sentí agradecida de que Gregory estuviera involucrado en la planificación de nuestra luna de miel, pero pronto se hizo evidente que estaba orquestando todo el viaje para su madre. Había reservado todo a su nombre desde el principio, dejándome a mí con todos los gastos. La traición de mi esposo me afectó profundamente, eclipsando cualquier tristeza que sentía. La íntima boda y la idílica luna de miel que había imaginado como recuerdos preciados con el ser amado ahora estaban manchadas por las acciones egoístas de mi suegra y mi esposo. Abrumada por la gravedad de la situación, me resultaba difícil aceptar esta dura realidad. Poco después del caos con Gregory y su madre, supe que debía actuar con determinación. Necesitaba un divorcio. Irónicamente,
Había estado grabando audio desde el comienzo de nuestros preparativos de boda, originalmente con la intención de capturar la alegría y el significado de nuestro día especial y la luna de miel. Lo que comenzó como un proyecto sentimental pronto se transformó en una documentación crucial de las acciones hirientes y el acoso de mi suegra. Al principio, dudaba de la utilidad de las grabaciones, pensando que nunca querría revisarlas, pero inesperadamente se convirtieron en pruebas vitales para mi próximo divorcio. En los días que siguieron al desastre, mientras se suponía que debía adaptarme a nuestro hogar compartido, me encontré empacando para irme. Como apenas había desempacado, fue fácil recoger mis cosas. Mientras me preparaba para irme, la ira persistente sobre Gregory y su madre disfrutando de nuestra luna de miel sin mí nublaba mi mente, pero me concentré en los pasos que necesitaba tomar. Mientras limpiaba la casa una última vez para borrar cualquier rastro de mi breve estadía, tropecé con evidencia impactante en la sala de estar. Descubrí documentos que revelaban que Gregory había estado malversando dinero de su empresa. Como jefe de ventas, había estado reportando menos ganancias y quedándose con la diferencia. Para mi asombro, su madre era cómplice, llevando registros meticulosos de las ventas reales, los montos robados e incluso una lista de artículos de lujo que Gregory le había comprado con los fondos malversados. Un diario que detallaba su esquema yacía descuidadamente a la vista. Aturdida por la profundidad de su engaño, rápidamente comprendí la seriedad de la situación. Al principio, consideré si mi posición en la misma empresa podría permitir una resolución discreta, pero rápidamente descarté esa noción. ¿Por qué debería proteger a alguien que me había descartado tan fríamente por un viaje con su madre? Armada con evidencia de su malversación, me dirigí directamente a la oficina, aunque Gregory y su madre se suponía que debían estar en su luna de miel. Mi repentina aparición en el trabajo en lugar de en una isla tropical causó gran revuelo entre mis colegas y superiores. Las preguntas estallaron: ¿no se supone que deberías estar en tu luna de miel? Sin sentir más la necesidad de ocultar la verdad, expliqué que Gregory y su madre habían tomado la luna de miel sin mí, destruyendo mi pasaporte y dejándome a cargo de todos los gastos del viaje. El shock y la indignación de mis compañeros eran palpables. Afortunadamente, tenía un aliado único en la empresa, mi tío, un alto ejecutivo. Siempre había mantenido nuestra relación en secreto para evitar cualquier indicio de nepotismo en mi trabajo. Había ganado mi posición a través de trabajo arduo, y él había acordado mantener nuestros lazos familiares en confidencialidad. Mi tío siempre me había mostrado gran cariño, tratándome casi como a su propia hija. Compartimos muchos recuerdos preciados, incluidos viajes en los que yo lo persuadía juguetonamente para que me comprara golosinas, mucho al desagrado de mis padres. Con la evidencia de las fechorías de Gregory en mano y el apoyo de mi tío, me sentí empoderada para enfrentar la situación de frente. Me acerqué a mi tío con la evidencia, y su shock solo fue superado por su apoyo. Revelar la magnitud total de la traición que había enfrentado fue difícil, pero marcó el primer paso hacia la recuperación de mi independencia e integridad tras un capítulo profundamente inquietante en mi vida. No nos habíamos visto desde que comenzó el fiasco, y cuando golpeé la puerta de la oficina de mi tío, su secretaria me permitió entrar. Me saludó con una sonrisa cálida, pero al notar mi comportamiento, su expresión rápidamente se tornó preocupada. ¿No se supone que deberías estar en tu luna de miel?, preguntó, la preocupación matizando su voz. Ver su rostro familiar y amable me abrumó con emoción, y me eché a llorar. A través de mis sollozos, le conté todo, la traición de Gregory y la implicación de su madre en lo que debía ser nuestra luna de miel. También revelé mi sorprendente descubrimiento sobre la malversación de fondos por parte de Gregory. La expresión de mi tío se transformó de preocupación a ira, una visión que nunca había visto antes. Escuchó atentamente, el ceño fruncido, y prometió convocar una reunión de la junta para abordar la situación. Después de entregarle la evidencia, me preguntó sobre mis planes para el día. Le dije que iba a casa, pero él insistió: primero vamos a comer algo rico, después te llevo a casa. A pesar de la increíble traición que había sufrido, encontré consuelo en saber que tenía personas cariñosas y solidarias como mi tío en mi vida. 2 semanas después, cuando mi esposo y su madre regresaron de su viaje, recibí una llamada furiosa de él. Estaba indignado porque no lo había ido a recoger al aeropuerto ni había limpiado la casa como él exigía. Despotricó sobre mi ausencia, pero lo interrumpí. Ustedes son ruidosos y molestos. No quiero escuchar su voz nunca más. ¿Por qué tendría que recoger a alguien de quien estoy a punto de divorciarme? ¿Y por qué seguiría sus absurdas órdenes de limpiar?, respondí con frialdad. Gregory se quedó momentáneamente aturdido, sin palabras, pero pronto su ataque verbal se reanudó. ¿De verdad crees que puedes hablarme así? Te hice un favor al casarme contigo. Si me divorcio, nunca te volverás a casar. Mi mamá también está furiosa.
Si regresas y nos preparas algunas comidas tradicionales, tal vez te perdone. Estamos cansados de la comida extranjera, exigió, sus palabras más duras que nunca. Su verdadera naturaleza finalmente se había revelado, y me di cuenta de que nunca lo había visto por lo que realmente era. Después de enterarme de su plan con el pasaporte y su decisión de irse de viaje con su madre, todo sobre él se volvió dolorosamente claro. He consultado a un abogado sobre nuestro divorcio. Puedes discutir cualquier asunto adicional con ellos, le informé con calma. ¿Un abogado? ¿De qué hablas? No me voy a divorciar, replicó, la confusión y el pánico asomándose en su voz. Podía escuchar a su madre al fondo exigiendo el teléfono y lanzando insultos hacia mí. Haz lo que quieras, por cierto. He informado a la empresa sobre tu malversación. Te llamarán pronto. Quizás deberías conseguir un abogado también, respondí, sintiendo como su pánico aumentaba. Ya no era mi problema. Continuó llamando, pero simplemente bloqueé su número. Mi tío, consciente de las fechas en que se suponía que debíamos estar en nuestra luna de miel, ya había tomado medidas. La empresa citó a mi esposo basándose en la evidencia que proporcioné. Verificaron todo y confirmaron las discrepancias frente a los ejecutivos. En un intento desesperado por salvarse, Gregory trató de inventar una historia, acusándome de ser la verdadera malversadora y afirmando que había intentado detenerme. En ese momento, mi tío no pudo contener su ira más tiempo y gritó, mi sobrina nunca haría algo así. Hemos confirmado que tú y tu madre cometieron la malversación. Tienes suerte de que aún no hemos involucrado a la policía. Dándose cuenta de que la verdad se había descubierto y de que estaba conectada con la alta dirección, mi esposo lucía completamente derrotado, como si todo se hubiera derrumbado a su alrededor. Ese día, fui a la oficina para devolver los regalos de boda a mis colegas, ya que nuestro matrimonio había terminado de manera tan inesperada. Todos insistieron en quedarse con los regalos, diciendo que eran símbolos de sus bendiciones, lo que demostraba aún más su apoyo y amabilidad durante este difícil periodo de mi vida. Mientras estaba envuelta en la reconfortante presencia de mis colegas, mi esposo distante se acercó a mí en desesperación. ¿Por qué no me dijiste que estabas relacionada con la alta dirección? Lo siento. ¿Podemos empezar de nuevo? ¿Puedes pedirle a tu tío que me mantenga en la empresa y que haga desaparecer el problema del desfalco? Suplicó. Desagradada por su atrevimiento, le respondí, ¿realmente entiendes la seriedad de lo que estás diciendo? ¿Estás en tu sano juicio? El divorcio es la única opción ahora. Necesitas reflexionar sobre tus acciones y enfrentar las consecuencias. Después de empujarlo, quedó claro que no tenía a dónde ir. Aferrándose a mí en desesperación, se veía patético. Mis colegas, al presenciar esto, llamaron a seguridad, que rápidamente lo escoltó fuera. Fue despedido de inmediato y la empresa comenzó a buscar daños por el desfalco. En medio de este caos, mi suegra intentó ponerse en contacto con mi familia repetidamente, pero esas llamadas se detuvieron una vez que habló con mi suegro, quien es muy equilibrado. Siempre me había cuestionado por qué permitió que nuestros planes de luna de miel continuaran, pero luego llegué a entender su perspectiva. Se disculpó, explicando que había sido engañado para pensar que mi suegra iba a hacer un viaje nacional con amigas. Estaba deseando tener un poco de paz lejos de su constante insistencia sobre las compras y salir a comer. Después del tumulto, mi suegro apoyó mi decisión de regresar a la casa de mis padres e incluso me ayudó a empacar. Las emociones estaban a flor de piel y, sin mucho diálogo, me fui, reconociendo la naturaleza genuina, amable y racional de mi suegro. Entendí que él habría intervenido si hubiera conocido las verdaderas intenciones detrás del viaje. Era la única persona en esa casa en quien podía confiar. Aunque yo era la víctima, la idea de que mi luna de miel había sido descarrilada por mi suegra era profundamente humillante. Consideré renunciar a mi trabajo y mis padres sugirieron que tomara un tiempo libre. Sin embargo, mi tío, al ver el potencial de que el trabajo pudiera distraerme, habló con el CEO, quien acordó transferirme a una oficina sucursal, dándome espacio para sanar y reenfocarme. Los trámites del divorcio con mi esposo avanzaron más suavemente de lo que había anticipado, gracias a un excelente abogado. Durante este tiempo, obtuve información sobre la dinámica financiera de la familia de mis suegros. Descubrí que eran una familia de clase trabajadora promedio con ahorros limitados, empeorados por los hábitos de gasto extravagante de mi suegra. Entendiendo la gravedad de la situación, mi suegro terminó vendiendo una casa familiar para cubrir la pensión alimenticia considerable, influenciado por la corta duración de nuestro matrimonio. Cuando regresé a la casa familiar con mi equipaje en lo que debería haber sido el día de salida de nuestra luna de miel, comenzaron a surgir rumores en el vecindario. La historia de nuestro matrimonio fallido y el escándalo subsiguiente se difundió rápidamente, amplificada por el chisme local, haciendo que fuera insoportable quedarme en la zona. Mi suegra,
siempre preocupada por las apariencias y que inicialmente había aprobado nuestro matrimonio por el estatus que confería, encontró cada vez más difícil enfrentar a la comunidad, probablemente abrumada por la vergüenza y la presión financiera. Mi suegro se sintió obligado a asumir la responsabilidad por las consecuencias financieras causadas por las acciones de mi esposo. A pesar de mis fuertes sentimientos hacia mi esposo y mi suegra, no podía evitar sentir una profunda simpatía por mi suegro. Después del caos, mi esposo siendo despedido, ordenado a pagar daños, y mi decisión de no reconciliarme, él cayó en una crisis mental. Ahora, incapaz de trabajar, pasa sus días de manera inerte en un modesto apartamento. Ver a su hijo en tal estado ha llevado a mi suegra a volverse reservada y reclusa. En una conversación sincera, mi suegro compartió su agotamiento con el comportamiento de mi suegra y reveló que estaba contemplando el divorcio. Ya no quería pasar sus años restantes en descontento y me preguntó si podía conectarlo con el abogado que había utilizado. Rápidamente contacté a mi tío, quien facilitó el contacto con el abogado. Puede que tome un tiempo, pero sigo siendo optimista de que mi suegro podrá empezar de nuevo y llevar una vida más feliz. Gracias a la intervención del CEO de la empresa y a mi tío, fui transferida a una oficina sucursal. Este cambio ha sido una bendición, ya que ahora estoy rodeada de colegas y superiores que son increíblemente solidarios. Estoy eternamente agradecida por la ayuda de mi tío a lo largo de estos tiempos difíciles. Mi único lamento es haber perdido la oportunidad de visitar el país que habíamos planeado para nuestra luna de miel. Una vez que todo se estabilice, espero hacer ese viaje al extranjero, cumpliendo un sueño que iba a ser compartido, pero que ahora será una celebración de nuevos comienzos y libertad personal.